juntos, de vela en mano y procesión, del Evangelio, la iglesia viva y tradición. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación cápsulas de apologética con el reverendo padre Luis Toro, un segmento de formación católica y pautas cómo defenderla. Primero debo hacerle una corrección. Los cristianos somos los católicos. ¿Por qué somos los católicos los cristianos? Porque tenemos 2000 años y venimos de Cristo. Ellos no son cristianos verdaderos. Sí son cristianos protestantes. Pero que usted me diga católico y ellos cristianos es un error garrafal. Porque hasta el año 1520 ellos no existían. No vienen de Cristo. Ellos nacieron con el protestantismo. Son protestantes. Los cristianos somos nosotros. De modo que la pregunta suya, tengo que decirlo para que la gente sepa. La pregunta está mal formulada. Sería, ¿usted está decidido a seguir en la iglesia protestante y sus hijos en la iglesia protestante, o sus hijos siguen la iglesia cristiana verdadera, que es la iglesia católica? Pero es necesario que corrijamos esa forma de hablar que es incorrecta. O podríamos no caer en la misma de ellos, sino podríamos hablar de cristianos católicos y cristianos protestantes. Cristianos católicos somos los verdaderos, 2000 años desde Cristo. Los protestantes no son los verdaderos. Son cristianos simplemente porque se bautizaron. Simplemente por eso son cristianos, y todo bautizado es cristiano. Pero nosotros somos los auténticos cristianos que venimos de Cristo. Por eso somos verdaderos cristianos. Ahora bien, ciertamente en la iglesia católica se enseña que debe haber un padrino, una madrina. Padrino viene de padre, madrina de madre. Compadre, con el padre. Comadre, con la madre. Eso significa que el padrino debe preocuparse con el padre de la educación del hijo. La madrina con la madre. ¿Por qué la iglesia coloca padrino y madrina? Porque la iglesia sabe que hay padres que son ateos, otros que son protestantes. Y dice, ¿cómo me aseguro yo que este niño va a crecer en la fe católica, en la fe cristiana? Entonces vamos a colocarle un padrino, que si no lo hace el padre, lo hace el padrino, que si no lo hace la madre, lo hace la madrina. Entonces el padrino debería, si no lo hace el padre, preocuparse por hablar con el niño y mostrarle la fe de la iglesia cristiana verdadera, que es la católica. Ese debería ser. ¿De quién es la responsabilidad si ninguno lo hizo? Es responsabilidad del papá, de la mamá, del padrino y de la madrina. Es responsabilidad de los dos. Porque realmente era necesario de que el padrino le enseñara, si no lo hizo el papá, si no lo hizo la mamá. La culpa se la reparten entre los dos. Ahora, otra preguntita pues. Yo quiero saber qué piensa la iglesia de la meditación y la yoga. La iglesia piensa que la meditación es necesaria, urgente, entre los cristianos. Y se ha practicado a lo largo de toda la historia de la iglesia, la meditación. Pero la iglesia está en contra del yoga. Está en contra del yoga. Porque el yoga viene del yo. Es una meditación hasta profundizar dentro de mí para encontrarme con yo.
Entonces, me voy metiendo en concentración, en meditación, hasta encontrarme con el yo. La Iglesia Católica enseña lo contrario. Yo me voy en meditación, me meto en meditación profundo, hasta lo más profundo de mi ser, para encontrar allá en lo más profundo de mi ser el tú, Dios. Y esa es la diferencia entre el yoga y la meditación cristiana. El yoga es totalmente opuesto al cristianismo. Totalmente opuesto. Porque el yoga es egoísmo, el yo, yo, yo. Entonces, no me importa Dios. No voy a buscar a Dios. Dios no existe. Yo soy Dios. Y me voy a encontrar con yo. Mientras que el cristianismo dice, Dios sí existe y está dentro de mi corazón. ¿Qué dice San Pablo? ¿No sabéis que sois templo vivo del Espíritu Santo que habita en vosotros? Entonces la meditación es lograr encontrar lo que Pablo encontró. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la meditación cristiana. Llegar a encontrar al Cristo que habita en mí. Y la meditación del yoga es llegarme a encontrar con yo y creer que yo soy Dios y sacar a Dios de mi vida. Es totalmente distinto y eso es pagano, eso no es cristiano. Yo tengo una pregunta respecto a la Eucaristía, respecto a ir a comulgar. Yo he escuchado siempre y lo creo de esta manera, pero hay en algunas iglesias donde quieren que las personas vayan a comulgar y que no se queden sentadas. Los padres se enojan porque no van a comulgar, aunque no se hayan confesado. Yo sé lo que dice en 1 Corintios 11:27. Por tanto, el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pero quiero saber su opinión respecto a esto, respecto a que en algunas parroquias pasa de esa manera. La Santa Madre Iglesia Católica nos enseña que ustedes y yo debemos comulgar siempre y cuando estemos en gracia de Dios. Y nos enseña, debemos confesarnos para estar en gracia de Dios cada mes, cada 2 meses, máximo cada 3 meses. Entonces, si yo no he cometido un pecado mortal, pero tengo 3 meses sin confesarme, de todas maneras tengo que barrer la casa. Aunque no haya llegado un carro lleno de mugre y lo haya tirado ahí en la cocina, de todas maneras pasar de 3 meses sin barrer la casa, me siento mal. Y cuando barro la casa encuentro mugre. Y tengo que mantenerla limpia. La Iglesia dice, debe confesarse una vez al mes para comulgar. Puede comulgar todo el mes si no ha cometido pecado mortal. Cada 2 meses puede confesarse. O hasta 3 meses usted puede comulgar sin confesarse. Si usted no ha cometido pecado grave. Si ha cometido pecado grave, lo más recomendable es confesarse. Aunque se confesó ayer y hoy mató, pues voy a confesarme, no a cargar con ese peso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que me impide a mí comulgar? Lo que me impide a mí comulgar es el no querer salir del pecado. Eso es. Por ejemplo, hay algunos pecados que nos impiden a nosotros comulgar, pero no nos impide comulgar simplemente por el hecho de que cometí el pecado. No. La Iglesia dice que no nos impide comulgar, que no nos permite comulgar, no por el hecho de que se cometió el pecado, sino por el hecho de que la persona no quiere salir del pecado. Ejemplo, una persona que vive arrejuntada o en concubinato, que no ha sido casado por la Iglesia, vive casado por lo civil, ¿esa persona tiene permiso para comulgar? No. ¿Por qué no? Porque no solo porque tenga el pecado, sino porque no quiere salir del pecado. Porque no quiere salir del pecado. Si esa persona quisiera salir del pecado y dice, yo tengo este pecado, pero yo no me voy a acostar más con este hombre, ahora en adelante vamos a dormir cama separada o él se va de la casa si no se casa conmigo. Esa persona
Bien podría hacer dos cosas para comulgar. Una, confesarse. ¿Puede comulgar? O dos, si hay una misa y usted estaba haciendo la primera, le pongo un ejemplo, la primera comunión a su hijo y quería comulgar. Y dice, de hoy en adelante, no tengo más relaciones con este hombre hasta que no nos casemos, cama separada. Podría comulgar y después confesarse lo más antes posible y tomar la decisión de no seguir con ese hombre. ¿Qué le impide comulgar? La decisión de seguir en el pecado. Por eso, ¿quiénes son los que no pueden comulgar? Los que viven arrejuntados. Porque nunca van a tomar la decisión de salir de ahí. Van, comulgan y vuelven a acostarse en la noche con la pareja. Entonces, no hay propósito de enmienda. La iglesia dice, no comulgue. ¿Quién no puede comulgar? El que vive en adulterio. ¿Por qué? Porque no hay propósito. ¿Usted va a dejar a ese hombre? No. Entonces no comulgue. Pero yo quiero comulgar. Pero no debe comulgar porque tiene que haber un propósito. Y si comulga, está comulgando faltándole respeto al Señor. Por ejemplo, los homosexuales. Hoy día está de moda los homosexuales que tienen pareja. ¿Un homosexual que tenga pareja puede comulgar? No. Es un pecado. Ese homosexual se arrepiente y dice, voy a dejar esa pareja. Ahí sí, puede confesarse y puede comulgar. Y sigue luchando para no caer. Ah, bueno, magnífico. Una persona que le tiene odio a otra persona, no le habla, ¿puede comulgar? No. ¿Hasta cuándo? Hasta que tome la decisión de hablarle. Ahí puede comulgar. Una persona que vaya a los brujos y quiere ir a los brujos y asiste a los brujos, y el brujo me está haciendo unas terapias, una no sé qué, una limpieza. ¿Sí? ¿Usted puede comulgar? No. Hasta que no deje de ir a los brujos. ¿Usted va a los espiritistas? Igual. ¿Usted fuma tabaco? Igual. Hasta que no deje esa práctica, usted no puede comulgar. Porque le impide el no querer salir de ese pecado. Le impide. El asesino mató. Y dice, yo voy a seguir matando. El ladrón robó. Y yo voy a seguir robando. No puede comulgar. El borracho se embriagó. Y yo voy a seguir embriagando. ¿Usted va a dejar el alcohol? No, yo no. No, usted no debe comulgar. Hasta que usted no deje ese pecado. Entonces, lo que le impide es la no conversión. ¿Qué es la conversión? Reconozco que esto es un pecado. Y quiero salir de este pecado. Padre, pero yo vivo en adulterio y yo quiero comulgar y yo no voy a dejar esa pareja. Yo voy a seguir y yo voy a comulgar. La iglesia, los curas le van a dar la comunión. La iglesia no se lo puede prohibir. Yo soy homosexual, tengo mi pareja, pero yo voy a comulgar. Vaya, el cura le tiene que dar obligatoriamente la comunión. Solamente le dice, usted no debería comulgar. Pero yo quiero comulgar. Le da la hostia. ¿Por qué? Porque según dice San Juan capítulo 13, versículo 26, si que lo leemos desde el 25, el maestro no le negó la comunión a Judas. Y eso que sabía que Judas estaba decidido a venderlo. Pero ¿qué pasó cuando Judas recibió la hostia y no había el deseo de conversión? Óigalo. 25, ¿verdad? Sí. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre... Usted está leyendo 13:25. Okay. Se volvió hacia Jesús y le preguntó. Oiga, se volvió a Jesús y le preguntó. Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Uno de ustedes me va a entregar, ¿se acuerdan? Señor,
¿Quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Eso sucede cuando una persona comulga sin deseo de cambiar. ¿Por qué decimos sin deseo de cambiar? Escuche la frase que Jesús le dice a Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Ve que no había deseo de cambiar? Judas tenía la decisión firme de seguir, venderlo. Y Jesús lo sabía, le dice, bueno, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y esa comunión le sirvió para mal. ¿Por qué la iglesia dice no debe comulgar si usted no está decidido a cambiar? Porque detrás del pan va a entrar Satanás. Usted dice, pero yo quiero hacerlo. La iglesia llora, lo lamenta y dice, como Cristo, aquí tienes el pan y vaya, haz lo que tienes pensado hacer. Acuéstese con su marido. Con su marido no, con su mozo. O con su pareja. Porque eso no es su esposo. Con el amante. Vaya, ¿eres homosexual? Acuéstese con su pareja. ¿Eres lesbiana? Vaya, acuéstese con su pareja. Haz lo que vas a hacer. Vaya, hágalo. Y ya Satanás le ayudará a seguir haciéndolo. Ya esa persona es guiada por Satanás. Pero si usted recibe la comunión con el deseo de cambiar, es distinto. Miren ustedes, se lo pongo sencillo. ¿Ustedes no dan cuenta que la iglesia no dice que los novios no deben comulgar? Y hay novios que tienen relaciones. Igual que los que están viviendo en concubinato. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos tienen relaciones, ¿cuál es la diferencia? Que el novio y la novia están arrepentidos. Tuvieron relaciones y dijeron, volvimos a caer. Señor, yo quiero levantarme. La muchacha le dice al hombre, me siento sucia, me siento mal, no quiero volver a caer. Él le dice, yo también. Vamos a confesarnos. Vamos a confesarnos. Van y se confiesan con el sincero deseo de salir de eso. Y se proponen y luchan una semana, 15 días, un mes. Volvieron a caer. Se vuelven a confesar. Porque el deseo no era caer de nuevo. El deseo era luchar. Y ahí sí puede confesar. Y ahí sí puede. Pero vuelve a caer. Es que ¿para qué dejó la confesión el Señor? Para los que íbamos a volver a caer. ¿Y cuántas veces nos va a perdonar? 70 veces 7. Ah, pero entonces vamos a pecar para que el Señor nos perdone. No. ¿Se acuerdan qué definición tiene la iglesia de santo? Distinta a los protestantes. La definición de los santos, según los protestantes, es el que no peca, el impecable. Eso no existe, solamente Dios. La definición de la iglesia católica es, ¿quién es un santo? Aquel que lucha por no pecar y se levanta cuando ha pecado. Que lucha por no pecar. Pero pecó, no se queda ahí. Se levanta y sigue. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que ella tenga a su esposo y un día por debilidad, por gusto, por placer, por lo que sea, le fue infiel con otro hombre, cometió adulterio. Pero ella dice, estoy arrepentida. Ella puede confesar y puede comulgar. Pero si ella se separó del marido y vive con una pareja y no está arrepentida, no quiere cambiar, no puede confesar, no puede comulgar. Porque cuando hay el arrepentimiento, Dios perdona. A Dios no le importa si más adelante volvió a fallar, eso no le importa a Él. Su misericordia es eterna, más grande que del cielo a la tierra. Y Él vino no por los justos, vino por los pecadores. Padre, pero usted está diciendo que hay que entonces pecar. No me están entendiendo. Estoy explicando que una cosa es distinta a la otra. Muy distinto cuando el pecador quiere salir del pecado. Anda y no peques
más, le dijo a la pecadora. Ay, entonces la pecadora más nunca volvió a pecar. Ni se supo, ¿verdad? Pero sabemos que era humana y a lo mejor no pecó en eso, pero pecó en otra cosa, ¿no? Pero anda y no peques más. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso era porque la pregunta era, ¿cómo era la pregunta? Para recordarme. ¿Se me fue cómo era la pregunta? Están hablando de eso, de que algunos padres le dicen a la gente que vayan a comulgar sin necesidad de confesarse. Algunos padres le dicen que vayan a comulgar sin necesidad de confesarse. Eso no es correcto. Eso es hacerle daño a la gente. Y si el sacerdote lo hace por no sentarse a confesar, yo no quiero estar en el lugar de ese sacerdote. Porque ¿para qué Dios le dio la ordenación sacerdotal? ¿Para qué lo constituyó sacerdote? Para dos cosas, según dice Hebreos 5:1 en adelante. Uno, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Dos, para ofrecer ofrendas. Y si él no está dispuesto para perdonar los pecados del pueblo, ¿para qué se ordenó? Ciertamente, hermano, y yo pido perdón a los laicos. Pido perdón porque la mayoría de sacerdotes se les olvidó para qué se ordenaron. Y están muy ocupados. No tienen tiempo para confesar porque están muy ocupados. Tienen que atender la oficina, tienen que atender la universidad, el liceo, no sé qué será lo que tienen que atender, pero están muy ocupados. ¿Cuánto tiempo le dedica un sacerdote a la confesión en su parroquia? Media hora, 1 hora. ¿Cuántos feligreses tiene? Bastante. ¿Cuántos desean confesarse? Bastante. ¿Por qué dedica media hora? ¿Por qué dedica 1 hora a la confesión? No estoy en contra de mis hermanos sacerdotes y lejos de mí meterme con mis hermanos sacerdotes. Solamente quiero pensar en voz alta. Dios a los laicos no le dio la potestad de perdonar pecados, se la dio a los sacerdotes. Y así como el laico tiene su responsabilidad y tiene que entregar cuentas a Dios, así el sacerdote tiene que entregar cuentas a Dios si confiesa o no confiesa. Porque al confesar, está limpiando el mundo, está limpiándolo de la suciedad del pecado o está liberando de la esclavitud de Satanás al pueblo. Y un sacerdote que no confiese comete pecado por omisión. No está haciendo el bien que necesita el pueblo. ¿Cómo el pueblo se va a limpiar y se va a purificar si el sacerdote no limpia, no se sienta a confesar? A ese sacerdote el diablo lo tomó con la pereza espiritual para que no libre a tanta gente de la esclavitud del pecado y no salve almas para Dios. Cuando ustedes sean sacerdotes, confiesen. Confiesen. Y si no, ¿para qué es sacerdote? ¿Para qué? Debemos tener presente eso. Ahora bien, el sacerdote que dice a la gente comulgue sin confesarse, está cometiendo un error. Está en contra de la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia dice hasta 3 meses si no ha cometido pecado mortal. Ahora, y dice, y los mínimos, los menos cristianos, los que son casi ateos, se confiesan 1 vez al año. Porque dice, por lo menos, es decir, aquel que es cristiano ya moribundo, al menos 1 vez al año cuando se vaya a morir. Al menos. ¿Sí? Pero es lo menos. ¿Usted quiere dar lo menos para Dios o lo más? Lo más. El mediocre da lo menos. Y la mayoría son mediocres. Los que no se confiesan, llevan años sin confesarse, mediocridad. Están dando para Dios lo menos. Y nosotros no podemos apoyar eso. No apoyamos. Y ustedes, los laicos, deben exigirle al párroco que se siente a confesar. El pueblo tiene que exigirle. Yo le digo a ustedes, pero muchas de las cosas, de los errores de los sacerdotes por culpa de los fieles.
Porque usted debe exigirle. Para algo lo colocaron de ahí de párroco, de sacerdote, para confesarle. Y tienen que exigir, padre, ¿usted por qué no confiesa? Nos queremos confesar. Entonces, ¿para qué se ordenó? Claro, con respeto, con amor. Lejos de mí levantar la mano contra el ungido del Señor, pero hay que decirle las cosas. Con amor, con cariño. Y si algún sacerdote me está escuchando, si no le dedica tiempo a la confesión, usted se encontrará con Dios el día en que se muera y tendrá que responder por eso. El mundo sigue en pecado porque usted no colaboró en ese trabajo, en esa obra de la salvación de los hombres. Y eso es irresponsabilidad. Y tiene que pagar delante del justo juez. Y es una irresponsabilidad decirle a la gente porque cada quien comulgue. Si quiere que comulgue, no importa que tenga el pecado que tenga, no importa que no se confiese, no importa. No, eso se llama hacer que la gente se le duerma la conciencia y hacer que mucha gente padezca lo que padeció Judas. ¿Y a dónde fue a parar Judas? Desesperado, amargado y colgado de un mecate. Así pasa con la gente que no se confiesa. Así pasa con la gente que comulga sin confesarse. Va a parar en la desesperación y va a terminar en la muerte. ¿Otra preguntita? ¿Hay diferente tipo de pecados o es muy similar el pecado de tener las creencias del espiritismo como que el hilo de rojo de los 7 nudos, que tirar las cartas, que tener imágenes en la casa del elefante de la India, de Buda, de la Santa Muerte, cosas por el estilo? ¿Todo eso es el mismo pecado? Al igual que el yoga y todo eso. Sí, esos son pecados de nosotros tener otro Dios que no sea el Dios del cielo. Y eso es un pecado grave. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y cuando todos sabemos que así como Dios tiene sus sacerdotes, el diablo también tiene sus sacerdotes. ¿Cuáles son los sacerdotes de Satanás? Los brujos. Aunque sea por adorno, padre, que me gustó Buda y cómo se ve. Aunque sea por adorno, está bien. Vamos a ver. Está bien. Me gustó este Buda y por adorno yo lo coloco. ¿Qué gustos tiene? Y, oye, realmente vamos a hablar en castellano. Un cristiano deleitándose con algo pagano, un cristiano utilizando símbolos paganos, ¿por qué no utiliza símbolos cristianos? Ustedes no han visto que hay personas que adornan su casa con una imagen bella de la Virgen María, con un bello crucifijo, con la imagen de un santo. Eso también adorna la casa y es un símbolo cristiano. ¿Por qué utilizar un símbolo pagano? Sabe que nosotros nos identificamos. Imagínense ustedes, está jugando fútbol Estados Unidos contra Venezuela. ¿Qué camiseta? No, aquí cuántos mexicanos hay, levante la mano de los mexicanos. Vamos con los mexicanos, cambiemos. Está jugando México y está jugando Venezuela. ¿Qué camiseta se va a poner usted? Yo me pongo mi camiseta venezolana porque es muy linda. ¿Seguro? Usted no se la va a colocar. Usted, aunque sea la más fea la camiseta mexicana, esa es la que usted se coloca. Porque usted se identifica con ese equipo. Lo importante es, ¿de parte de quién está usted? ¿De qué equipo está? ¿Con quién se identifica? Lo mismo que pasó ahorita con Halloween. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con Satanás? El día de Satanás se celebra la fiesta de Satanás, que es el mismo día de los protestantes. ¿Y quiénes lo tienen que celebrar? Los que están de ese partido, de ese bando. Pero usted, ¿por qué va a celebrar eso si usted no pertenece a ese bando? Usted pertenece al bando de Dios.
Y el bando de Dios celebra el Día de Todos los Santos. ¿Por qué usted, en vez de celebrar el bando de Dios, por qué celebra el bando de Satanás? Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.